El equipo azul de Hexatlón México acaba de protagonizar algo que nadie esperaba, una pelea interna brutal por un espagueti que terminó con gritos, acusaciones y el momento más incómodo de la temporada cuando Katya perdió completamente los estribos y le gritó a Ernesto mientras Leo se metía a defender a su crush de una manera que dejó a todos en shock. ¿Cómo es posible que el equipo que está dominando absolutamente todo, que está ganando cada competencia, que está unido como familia, explote por algo tan simple como agua de la llave versus agua de garrafón para cocinar pasta? ¿Por qué Katya se puso tan agresiva cuando Ernesto simplemente sugirió que no usaran agua con cloro? ¿Y por qué Leo inmediatamente saltó a defender a Katya de una manera tan obvia que hasta el mismo José tuvo que intervenir para calmar las cosas? Quédate porque en este video vamos a destapar cada segundo de esta pelea que reveló tensiones ocultas en el equipo supuestamente perfecto, porque Ernesto tiene razón al estar molesto con que Leo siempre se mete cuando es Katya, como esta pelea muestra que incluso en el mejor equipo hay egos que chocan. ¿Y por qué el hecho de que esto pasara en la villa mientras los rojos están en la barraca hace que sea todavía más irónico? Antes de meternos en la pelea específica, necesitas entender el contexto de lo que estaba pasando. El equipo azul acababa de llegar a la Villa 360 después de otra victoria. Están ganando absolutamente todo. Llevan semanas dominando. Los rojos no les pueden ganar nada significativo. Y cuando ganas tanto, cuando estás viviendo en la villa en lugar de la barraca, cuando tienes todas las comodidades, la presión baja. Y cuando la presión baja, las personalidades empiezan a salir. Las pequeñas irritaciones que normalmente ignorarías porque estás enfocado en sobrevivir, de repente se vuelven grandes problemas. Y eso es exactamente lo que pasó con el espagueti. Todo comenzó en la cocina de la villa. Katya decidió que iba a hacer espagueti para el equipo. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Según los testimonios y el video, Katya no le preguntó a nadie si podía hacer el espagueti. Simplemente le informó a Dober que aparentemente iba a cocinar, que ella lo haría. Y la forma en que se lo dijo fue bastante directa. Dober, voy a hacer el espagueti, te guste o no. Te guste o no voy a hacer el espagueti, Dober. Esa frase, te guste o no, ya establece un tono. No es una pregunta. No es una sugerencia. Es una declaración. Katya tomó control de la cocina y Dober, siendo Dober, simplemente dijo está bien, adelante. Y todo iba bien. Katya estaba cocinando. El equipo estaba relajado. Pero entonces Ernesto notó algo. Katya estaba usando agua de la llave para cocinar el espagueti. Y Ernesto, siendo la persona consciente de salud que es, hizo un comentario. Dijo que esa agua lleva cloro. Que no es buena idea cocinar con agua de la llave. Que deberían usar agua de garrafón. Y en cualquier situación normal, eso sería un comentario razonable. El agua de la llave en muchos lugares tiene cloro para desinfectarla. Y aunque técnicamente es segura para beber, muchas personas prefieren no cocinar con ella porque el cloro puede afectar el sabor de la comida. Entonces el comentario de Ernesto no era irrazonable. Pero Katya no lo tomó bien. Su respuesta fue inmediata y defensiva. Ahora ya me salieron muy sanos estos vatos. Ya me salieron muy sanos. Cuando ellos hacen el espagueti, le echan harta mantequilla que hasta chorro me da. Esa respuesta es reveladora por varias razones. Primero, está siendo sarcástica. Está diciendo que Ernesto y los demás de repente se preocupan por la salud cuando normalmente hacen espagueti con mucha mantequilla. Está atacando la hipocresía percibida. Está diciendo que no tienen derecho a criticar su forma de cocinar cuando la forma en que ellos cocinan tampoco es súper saludable. Y tiene un punto. Pero el tono es agresivo. Es defensivo. Es un contraataque inmediato en lugar de simplemente considerar el comentario. Y aquí es donde Leo entra en escena. Y su entrada no fue sutil. Leo inmediatamente se metió a defender a Katya. Le preguntó a Ernesto si quería que llenaran toda esa agua de espagueti con agua de garrafón. Y Ernesto respondió algo como que el espagueti de Leo sale bien grasoso y le da problemas estomacales. Y Leo contraatacó diciendo que al menos no se queja. Y la tensión empezó a subir. Las voces empezaron a elevarse. Y entonces Ernesto dijo algo que es el corazón de todo este conflicto. Dijo que siempre cuando hay una pelea, si es con Katya, Leo se mete. Y si es con Leo, Katya se mete.
Que siempre es así. Que Leo siempre defiende a Katia. Y esa observación es crítica. Porque Ernesto está señalando un patrón. No es que Leo se meta en todas las discusiones del equipo tratando de mediar o de ayudar. Es específicamente cuando involucra a Katia que Leo aparece. Y todos saben por qué. Leo está súper enamorado de Katia. Lo ha dicho públicamente. En su entrevista de medalla admitió que está súper enamoradísimo de ella. Que le ayuda mucho estando en Hexatlón. Que están conociéndose. Entonces no es secreto. Y cuando estás enamorado de alguien, naturalmente quieres defenderlos. Naturalmente te pones de su lado. Pero el problema es que cuando eso pasa en un equipo, cuando hay favoritismos obvios basados en relaciones románticas, crea resentimiento. Porque entonces ya no se trata de quién tiene razón o quién está equivocado. Se trata de lealtades personales. Y eso divide equipos. Y la pelea escaló. Katia empezó a gritar. Ernesto estaba molesto. Leo seguía defendiendo a Katia. Y las voces se pusieron tan altas que José, el Tarzán de balneario, tuvo que intervenir. José dijo ya, por favor, bájenle, párenla. Y es significativo que fuera José quien intervino. Porque José es probablemente el miembro del equipo con menos drama. No se mete en conflictos. No toma bandos. Es neutral. Entonces cuando José tiene que intervenir para calmar las cosas, sabes que la situación se salió de control. Y lo que es todavía más revelador es que nadie más se metió. Doris no se metió. Ibli no se metió. Los demás se mantuvieron al margen. Y eso sugiere que probablemente han visto este patrón antes. Que han visto a Leo defender a Katia. Que han decidido que es mejor no involucrarse. Ahora hablemos específicamente de Katia. Porque su reacción en esta pelea es problemática. Ernesto tenía un punto válido sobre el agua con cloro. No estaba siendo grosero. No estaba atacándola personalmente. Estaba haciendo una observación razonable sobre salud e higiene. Y la respuesta apropiada hubiera sido "oh, gracias por el comentario, tienes razón o explícame por qué no es un problema". Pero Katia inmediatamente se puso a la defensiva. Inmediatamente contraatacó con sarcasmo. Y cuando Ernesto siguió expresando su preocupación, ella empezó a gritar. Perdió los estribos. Y eso no es comportamiento de líder. Eso no es comportamiento de alguien que está pensando en el bien del equipo. Eso es ego herido respondiendo con agresión. Y aquí está la ironía. Katia es una atleta fuerte. Es competitiva. Es valiosa para el equipo. Pero en esta situación específica, estaba equivocada en cómo manejó las cosas. Y en lugar de reconocerlo, en lugar de calmarse y tener una conversación racional, escaló. Y Leo, en lugar de tal vez sugerir que todos se calmaran, en lugar de ser neutral, inmediatamente tomó su lado. Y eso empeoró las cosas. Porque entonces ya no era Katia versus Ernesto. Era Katia y Leo versus Ernesto. 2 contra 1. Y eso no es justo. Y Ernesto tiene todo el derecho de estar molesto por eso. Y hablemos de Ernesto. Porque en este conflicto, Ernesto es realmente el que se comportó mejor. Hizo un comentario razonable sobre la salud. Cuando fue atacado, se defendió pero sin perder el control como Katia. Señaló el patrón problemático de Leo siempre defendiendo a Katia. Y eventualmente, cuando José intervino, se calmó. Ernesto es descrito por muchos como un caballero. Como alguien educado. Como alguien que trata a todos con respeto. Y en este conflicto, eso se demostró. No escaló más allá de lo necesario. No se puso al nivel de los gritos. Mantuvo su compostura. Y eso hace que su molestia con Leo sea todavía más válida. Porque no es que Ernesto sea problemático o que busque conflictos. Es alguien razonable que hizo un comentario razonable y fue atacado por ello. Y la pregunta es por qué Katia reaccionó tan fuertemente. Y probablemente hay varias razones. Una es que cuando estás en un ambiente de alta presión como Hexatlón, incluso las cosas pequeñas pueden parecer grandes. Estás cansado. Estás estresado. Estás viviendo 24/7 con las mismas personas. Y cosas que normalmente no te molestarían, de repente te molestan mucho. Entonces tal vez Katia estaba teniendo un mal día. Tal vez estaba frustrada por otras razones y el comentario de Ernesto fue la gota que derramó el vaso.
Pero incluso si ese es el caso, eso no excusa perder el control. Eso no excusa gritar. Porque todos en ese equipo están bajo la misma presión. Todos están cansados. Todos están estresados. Y la mayoría logra no explotar por agua de espagueti. Otra posibilidad es que Katia percibió el comentario de Ernesto como un desafío a su autoridad en la cocina. Ella había declarado que iba a hacer el espagueti, te guste o no. Había tomado control. Y entonces Ernesto cuestionó cómo lo estaba haciendo. Y tal vez Katia lo vio como una falta de respeto. Como alguien desafiando su decisión. Y su ego no pudo manejarlo. Entonces respondió de manera exagerada para reafirmar su posición. Para demostrar que nadie la iba a cuestionar. Pero el problema con esa mentalidad es que no estás cocinando en tu casa para ti misma. Estás cocinando para un equipo. Y cuando cocinas para un equipo, los miembros del equipo tienen derecho a expresar preocupaciones sobre lo que están comiendo. Especialmente cuando se trata de salud. Y luego está el factor Leo. Porque el hecho de que Leo inmediatamente saltó a defenderla probablemente reforzó el comportamiento de Katia. Si Katia hubiera estado sola, si nadie la hubiera apoyado, tal vez hubiera reconsiderado su reacción. Tal vez se hubiera calmado. Pero cuando Leo se metió de su lado, eso validó su enojo. Le dijo que tenía razón en estar molesta. Le dio confianza para seguir escalando. Entonces Leo, con buenas intenciones de defender a la chica que le gusta, en realidad empeoró la situación. Y eso es algo que pasa frecuentemente en relaciones. Cuando defiendes a tu pareja o a tu crush sin considerar si realmente tienen razón, no los estás ayudando. Los estás habilitando a comportarse mal. Y esto conecta con algo más grande sobre el equipo azul. Porque todo el mundo ha estado diciendo que el equipo azul es perfecto. Que están súper unidos. Que son una familia. Que trabajan en bloque. Y todo eso es cierto en la mayoría de los casos. Pero esta pelea muestra que incluso en el mejor equipo, hay tensiones. Hay egos. Hay personalidades que chocan. La diferencia es que el equipo azul está ganando tanto que estas tensiones no afectan su rendimiento. Pero están ahí. Y si el equipo empezara a perder, si la presión aumentara, estas pequeñas grietas podrían convertirse en fracturas grandes. Exactamente como le pasó al equipo rojo. Y comparemos esta situación con lo que está pasando en el equipo rojo. Los rojos están teniendo conflictos mucho más serios. Mati llamando a Humberto nefasto y pedante. Melissa hablando de competencia interna de egos. Paulette acusando a ella de individualista. Esos son conflictos fundamentales sobre trabajo en equipo y compromiso. Son mucho más serios que una pelea por agua de espagueti. Pero el principio es el mismo. Son egos chocando. Son personalidades que no están siendo manejadas apropiadamente. Y si el equipo azul no tiene cuidado, si no aprenden de esta situación, podrían terminar en el mismo lugar que los rojos. Y específicamente sobre Leo y Katia. Su relación está afectando la dinámica del equipo. No de manera devastadora todavía. Pero está afectando. Porque cuando tienes una pareja o una pareja potencial en un equipo, automáticamente creas una subunidad. Leo y Katia son un equipo dentro del equipo. Y eso significa que sus lealtades primarias son entre ellos antes que con el equipo completo. Y eso puede funcionar si ambos son profesionales. Si pueden separar su relación de las dinámicas del equipo. Pero este incidente muestra que no están haciendo eso completamente. Leo está priorizando defender a Katia sobre mantener la paz en el equipo. Y eso es un problema. Y aquí está lo que Ernesto debería hacer. Debería tener una conversación privada con Leo. No de manera confrontacional. Pero clara. Diciéndole mira, entiendo que te gusta Katia. Eso está bien. Pero cuando automáticamente toma su lado sin considerar si tiene razón, eso crea problemas. Hace que yo sienta que no puedo expresar opiniones cuando Katia está involucrada. Y eso no es justo. Eso no es trabajo en equipo. Y Leo probablemente lo entendería. Probablemente ni siquiera se ha dado cuenta de que está haciendo eso. Pero necesita que alguien se lo señale. Y Ernesto, siendo el caballero que es, podría hacerlo de una manera que no fuera atacar sino educar. Y Katia necesita trabajar en su temperamento. Porque esto no es la primera vez que ha perdido los estribos.
En otras situaciones también ha mostrado que cuando se siente desafiada o cuestionada, su primera reacción es ponerse agresiva. Y eso no es sostenible. Especialmente si está pensando en llegar lejos en esta competencia. Porque cuando llegues a las últimas semanas, cuando la presión sea máxima, cuando cada decisión importe, necesitas poder mantener la calma. Necesitas poder recibir críticas sin explotar. Y si Katya no desarrolla esa habilidad, va a ser su debilidad que la eliminará eventualmente. Y para el equipo en general, esto debería ser una llamada de atención. Porque están ganando ahora. Están dominando. Pero el éxito puede hacerte complaciente. Puede hacer que ignores problemas pequeños porque no están afectando los resultados. Pero esos problemas pequeños pueden crecer. Y eventualmente, cuando enfrentes adversidad, cuando empieces a perder, esos problemas explotarán. Exactamente como le pasó a los rojos. Los rojos probablemente tenían estas mismas tensiones cuando estaban ganando en temporadas anteriores. Pero no las manejaron. Y ahora que están perdiendo, todo está explotando. Entonces el equipo azul necesita aprender de esto. Necesita tener conversaciones honestas sobre límites. Sobre cómo manejar relaciones románticas dentro del equipo. Sobre cómo dar y recibir críticas constructivas sin ponerse defensivos. Sobre cómo no dejar que los egos destruyan la cohesión. Y si pueden hacer eso, si pueden abordar estos problemas pequeños ahora mientras están ganando, van a ser imparables. Pero si los ignoran, si asumen que porque están ganando todo está bien, eventualmente esos problemas van a crecer y van a costarles. Y finalmente, hay una lección más amplia aquí sobre trabajo en equipo. Porque lo que pasó en esa cocina no es único de Hexatlón. Pasa en trabajos. Pasa en equipos deportivos. Pasa en cualquier situación donde tienes personas con egos fuertes trabajando juntas bajo presión. Y la forma de manejarlo no es pretender que el conflicto no existe. No es evitarlo. Es enfrentarlo de manera saludable. Es tener la madurez de admitir cuando estás equivocado. Es tener la humildad de recibir críticas. Es tener la sabiduría de no dejar que relaciones personales afecten decisiones de equipo. Y el equipo azul, por más exitoso que sea, todavía está aprendiendo esas lecciones. Y esta pelea por Spaghetti, por ridícula que parezca en la superficie, es una oportunidad perfecta para crecer. Si la toman,